El género poético, la versificación. Antes de comenzar a estudiar el género poético, vamos a hacer un breve repaso sobre los géneros literarios. Recordad que son tres: el narrativo, el dramático o teatral y el lírico o poético. ¿En qué consiste el narrativo? Pues en que un narrador relata la historia que le sucede a unos personajes en un espacio y tiempo determinados. Ya estudiamos en su día los distintos subgéneros narrativos. Algunos de ellos era el cuento, el microrrelato, el mito, la fábula, ¿vale? Si queréis repasarlo, lo tenéis en los temas anteriores del libro. Otro de los géneros literarios fundamentales, el dramático o teatral. En él no hay narrador, sino que la historia avanza a través del diálogo de los personajes. Estas obras suelen ser creadas para representarse sobre un escenario, por eso son tan importantes el decorado, el vestuario de los actores o los gestos y la entonación de los propios actores cuando representan la obra. Por último, el género lírico o poético. Empezamos a estudiarlo en el tema anterior y lo vamos a continuar estudiando en este tema. ¿En qué consiste el género lírico o poético? Pues en que una voz expresa sus sentimientos. Esta es la base de este género, la expresión de los sentimientos, utilizando el lenguaje figurado. Ya en el tema anterior estudiamos las figuras retóricas, las figuras literarias, que eran básicas para crear este lenguaje figurado. Si queréis repasarlas, echadle un vistacito al tema anterior. Entre ellas estaban la hipérbole, la, la comparación, los paralelismos, la metáfora, había multitud de figuras retóricas. Además, estos textos suelen ser breves y suelen estar escritos en verso. No siempre es así. Recordad que el verso es cuando la línea no abarca el ancho de la hoja, sino que se queda en más breve, ¿vale? Se queda a la mitad, en función del número de sílabas que tenga el verso. Lo vamos a estudiar a continuación. El género poético o lírico. Principales rasgos. Pues en él, en los poemas, las palabras adquieren una gran expresividad. Esto es acorde a lo que hemos visto previamente, de que el autor, el poeta, lo que intenta es expresar sus sentimientos. Por eso las palabras, en este sentido, adquieren gran expresividad. El poeta transmite sus emociones de un modo artístico y musical. Los poemas normalmente están sujetos a un ritmo, ¿vale? A una musicalidad. De hecho, el concepto de lírico, de género lírico, proviene de la lira, que es este instrumento que veis aquí. Antiguamente, en los orígenes de la literatura, los poemas se recitaban con acompañamiento musical de forma oral, ¿vale? Como si fuera una canción. Y el instrumento que se empleaba era la lira, de ahí que sea género lírico, ¿vale? Para ello, ¿cómo lo consigue el poeta? Pues tiene una intención rítmica, intenta que el texto tenga un ritmo determinado y que sea musical. ¿Cómo lo consigue? Pues a través fundamentalmente del verso. El verso es una unidad rítmica. Normalmente abarca una línea del poema, ¿vale? Una línea del poema es lo que se denomina verso. Y suele estar compuesto por palabras sujetas a un orden y a una cadencia determinadas en función de la intención que tenga el poeta. Aquí tenéis un ejemplo, que es el que vamos a analizar al final del vídeo. Es en la canción del pirata de José de Espronceda, que seguro que os suena. Un verso, ¿qué sería un verso del poema? Pues aquí tenéis un verso, con 10 cañones por banda. Otro verso, viento en popa a toda vela. Otro verso, no corta el mar sino vuela. Otro verso sería un velero bergantín. En total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos tiene esta parte del poema, ¿vale? El poema es bastante más largo. ¿Cuáles son los rasgos principales de los versos? En primer lugar, el ritmo, la sucesión de sílabas tónicas y átonas. Tónicas son aquellas sobre las que recae el acento, tenga o no tilde. Átonas, las que no tienen acento. ¿Cómo se consigue el ritmo? Pues combinando estas sílabas tónicas y átonas. Además, otro rasgo del verso fundamental, la medida. Esto lo vamos a tener que hacer bastante de aquí a final de curso. La medida. Puede ser regular cuando todos los versos tienen el mismo número de sílabas. Medida, número de sílabas. Contamos cuántas sílabas tiene un verso. Si todos los versos
tienen la misma cantidad de sílabas. Es un poema regular. Que no, que los versos varían en número de sílabas, pues sería un poema irregular. Por último, la rima. La rima es la coincidencia total o parcial de sonidos a partir de la última vocal tónica de varios versos continuados, ¿vale? Lo vamos a estudiar en el tema siguiente. Esto tiene que sonar porque lo habéis estudiado en otros cursos. Es la coincidencia cuando coinciden los últimos sonidos de cada verso, ¿vale? Puede ser asonante cuando solo coinciden las vocales o puede ser consonante cuando coinciden tanto vocales como consonantes. En cuanto a la medida de los versos, esto es importante, ¿vale? Porque tenéis varias actividades ahora a lo largo de esta semana para que hagáis las medidas de algún poema. Tenéis que tener en cuenta que a la hora de contar el número de sílabas, vamos a encontrar dos tipos de versos. De arte mayor, siempre y cuando el verso tenga más de 9 sílabas o más, ¿vale? Y de arte menor si tiene 8 sílabas o menos. ¿Cómo contamos el número de sílabas? Hay una serie de licencias métricas, ¿vale? De convenciones que nos ayudan a medir los versos. De hecho, muchos poetas tratan de conseguir que todos los versos tengan el mismo número de sílabas. ¿A través de qué recursos lo consiguen? De lo siguiente. A partir del último acento del verso, si el verso termina en palabra aguda, se le suma una sílaba. Aquí tenéis un verso. Un álamo vibró. Está separado por sílaba, ¿vale? Acordaos que en la métrica tenemos que contar el número de sílabas. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como la última palabra vibró es aguda, bro, se le suma una sílaba. En total serían 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más una por ser aguda, 7. Si la palabra es llana, la última palabra del verso es llana, no varía. Con 100 cañones por banda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sílabas. Ni se le suma ni se le resta. Si aguda se le suma y si es llana no varía, cuando la palabra sea esdrújula, ¿qué sucederá? Porque se le resta una sílaba, ¿vale? Desde las Torres de Córdoba. Córdoba, que es la última palabra del verso, es esdrújula. Pues hay que restarle una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, al ser esdrújula se le resta una, por lo tanto este verso tendría 8 sílabas también. Hay que tener en cuenta, además, cuando contemos las sílabas de los poemas, que pueden existir sinalefas y dialefas. ¿Qué es una sinalefa? Es la unión de dos sílabas en una. Dos sílabas que se cuentan como si fuera solo una. Se produce cuando la primera sílaba acaba en vocal y la siguiente empieza también en vocal. Se unen, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. Los hombres de antaño. Los hemos separado en sílabas. Los hombres de antaño. En estas dos vemos que esta sílaba acaba en vocal y que la siguiente empieza por vocal. Se unen, ¿vale? Se unen y se cuentan como una. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sílabas. ¿Qué es la dialefa? Lo contrario a la sinalefa, cuando no se rompe o no se produce la sinalefa. Normalmente estas licencias, tanto la sinalefa como la dialefa, las utiliza el poeta para que coincidan en el número de sílabas todos los versos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, con sed insaciable, tendríamos como sílabas 1, 2, 3, 4, 5. 5, esta iría junta, ¿vale? Porque es un diptongo, una débil y una fuerte. Y 6, el poeta, si en el conjunto del poema el resto de los versos tienen 7, se puede utilizar esta licencia, la dialefa se separa este diptongo para que tengan el mismo número de sílabas que el resto del poema. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? En muchos poemas la dialefa viene marcada porque encima de la vocal previa, de la primera vocal que aparece, suele aparecer una diéresis, los dos puntitos, ¿vale? No siempre, es una pista. Si veis que todos los versos en un poema tienen 7 sílabas y uno se queda con 6, pues comprobad a ver si en algún lugar del verso podéis hacer una dialefa, ¿vale? Y así sumarían todos lo mismo.
Por lo tanto, licencias métricas, si la palabra última del verso es aguda, se le suma una. Si la palabra es llana, no varía. Y si es esdrújula, Córdoba, se le resta una. Esto es muy importante. Sinalefas, cuando dos sílabas se unen en una, se cuenta como si fuera una. Cuando la primera termina en vocal y la siguiente empieza en vocal. Se unen y se cuenta como una, ¿vale? Las dialefas son menos frecuentes, pero también puede suceder cuando una sílaba se divide o cuando no se produce una sinalefa, ¿vale? Vamos a analizar este poema que os puede servir de cara a las actividades que realizaréis a lo largo de esta semana. Primer verso, vamos a contar las sílabas. Con 10 cañones por banda, están separadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemos hecho lo mismo con todos los versos, ¿vale? 8 sílabas. Bien, esto es un diptongo, ¿vale? To, en, po, pa, a, toda, vela. Aquí he señalado dos sinalefas. Si os fijáis, esta sílaba termina en vocal y la siguiente empieza en vocal. Se unen y forman una. Po, pa, a. Termina en vocal, empieza en vocal, se une. ¿Cuántas sílabas tendríamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Coincide con el anterior. Fijaos que si no hacéis la sinalefa, el número total de sílabas del verso se iría a 10, no coincidiría, ¿vale? En este caso, también sumaría 8 con la sinalefa. Seguimos con el siguiente verso. No corta el mar si no vuela. Ay, se me ha ido una. Esta es diptongo, ¿vale? Por lo tanto irían en la misma sílaba. 1, 2, 3, sinalefa, 4, 5, 6, 7 y 8. Sinalefa porque termina la primera sílaba en vocal y la siguiente empieza por vocal. Si no hacemos sinalefa, ¿cuántas sílabas tendría el verso? 9. Por lo tanto, nos interesa hacerla para que coincida con los anteriores. 8 sílabas también. Un velero bergantín. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué sucede? Fijaos que el resto tiene 8. Pues que bergantín es una palabra aguda. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Sumarle una. 7 más 1, 8. Coinciden con el resto de los versos. Seguimos. Separamos el siguiente verso en sílabas. Los siguientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso no hay que hacer ningún tipo de licencia. 8 suman 8 y como es llana se queda tal cual. Por su bravura el temido, por su bravura él, juntas porque termina en vocal y empieza en vocal. Temido y sumarían 8. En todo el, cuidado que aquí hay otra sinalefa, mar conocido, 8. Del no al otro, con fin. Hacemos sinalefa, pero es que además con fin es aguda y se le suma una. Serían, con la sinalefa se sumarían 7, como es aguda se le suma 1. En total, 8 sílabas. Fijaos que todo el poema tiene versos de 8 sílabas, versos octosílabos. Si queréis repasar cómo se llaman los versos en función del número de sílabas, iros a la página 130 del libro, ¿vale? En el cuadro. Y ahí tenéis, y lo tenéis separados en arte mayor y arte menor. Vamos a analizar la rima, ¿vale? Verso por verso. En el primer verso, acordad que la rima comienza a partir de la última vocal tónica del verso. Iros a la última palabra, banda. La última vocal tónica es esta A, que se repite aquí. ¿Qué tenemos aquí? A. Vale, ponemos rima A. La rima se escribe con letra, ¿vale? En el siguiente verso, vela es la última palabra, vela, B. Esta es la última vocal tónica, ela, ¿vale? Si veis en el siguiente verso, ¿qué le sucede? Vuela. Volvemos a tener la sílaba tónica en la E, que se repite la misma rima que en el anterior. Por lo tanto, B, se repite la B. Un velero bergantín, ¿cuál es la última vocal tónica de este verso? I, ¿no? ¿Coincide con los anteriores? No, por lo tanto, se le añade una letra diferente. Estas dos coinciden, esta y esta son diferentes. Siguiente verso. A. Fijaos que coincide, llaman, última vocal tónica del verso, y coincide casualmente
con este primer verso, por lo tanto la misma letra. Por su bravura el temido, mi temido, esta es la última vocal tónica. Ponemos otra rima porque es diferente. Ido no se repite en ningún verso anterior. Sin embargo, ¿qué sucede con el siguiente? Que coincide. Misma letra, por lo tanto. Y en el último verso, in, coincide precisamente con el verso 4. Por lo tanto, misma letra. 8A, 8B, 8B, 8C, 8A, 8D, 8D, 8C. Esto indica que este verso rima con este con este, y la C rimaría con el verso, el que también tuviera una C, ¿vale? Puede darse el caso de que haya versos que no rimen con ningún otro. En ese caso, en lugar de una letra, pues se le pone una raya y serían versos sueltos. ¿Vale, chicos?